Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la emisión número 378 de Magazine Sefaradí. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nació en Sevilla, fue bautizado un 6 de junio de 1599 y falleció en Madrid un 6 de agosto de 1660. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, más conocido como Diego Velázquez, quien fue un pintor barroco español considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. Pasó sus primeros años en Sevilla, donde desarrolló un estilo naturalista de iluminación tenebrista por influencia de Caravaggio y sus seguidores. A los 24 años se trasladó a Madrid, donde fue nombrado pintor del rey Felipe IV, y 4 años después fue ascendido a pintor de cámara, el cargo más importante entre los pintores de la corte. A esta labor dedicó el resto de su vida. Su trabajo consistía en pintar retratos del rey y de su familia, así como otros cuadros destinados a decorar las mansiones reales. Su presencia en la corte le permitió estudiar la colección real de pintura que, junto con las enseñanzas de su primer viaje a Italia, donde conoció tanto la pintura antigua como la que se hacía en su tiempo, fueron influencias determinantes para evolucionar a un estilo de gran luminosidad con pinceladas rápidas y sueltas. En su madurez, a partir de 1631, pintó de esta forma grandes obras como la Rendición de Breda. En su última década, su estilo se hizo más esquemático y abocetado, alcanzando un dominio extraordinario de la luz. Este periodo se inauguró con el retrato del Papa Inocencio X, pintado en su segundo viaje a Italia, y a él pertenecen sus 2 últimas obras maestras, Las Meninas y Las Hilanderas. Su catálogo consta de unas 120 o 130 obras. El reconocimiento como pintor universal se produjo tardíamente hacia 1850. Alcanzó su máxima fama entre 1880 y 1920, coincidiendo con la época de los pintores impresionistas franceses, para los que fue un referente. Manet se sintió maravillado con su obra y le calificó como pintor de pintores y también como el más grande pintor que jamás ha existido. La parte fundamental de sus cuadros que integraban la colección real se conserva hoy en el Museo del Prado en Madrid. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué traemos a Velázquez aquí a Sefarad Magazine Sefaradí? Bueno, sabemos que de muchas personas se sospecha de antepasados judíos y en particular los de origen español. Personalmente soy de la idea de que no es muy importante este dato, en especial cuando ese origen no se identifica con la persona o no es reflejado en su vida o en su obra. Pero en estos días apareció un trabajo que tiene como título La parentela de Velázquez, que fue escrito por Rafael Gómez, que nos va a abrir la puerta para ver algo más de este genial artista con una historia no muy conocida.
Una tarde de verano pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. Con ocasión de la conmemoración del 4º centenario del nacimiento de Diego Velázquez, se han dedicado varios estudios a tratar sobre la historia secreta del pintor y sus esfuerzos por ocultar el trasfondo familiar con objeto de solicitar su ingreso en la orden nobiliaria de Santiago, así como a la falsa hidalguía de su familia, abundándose además en nuevos datos para su biografía. Sin embargo, no terminan de quedar despejadas ciertas incógnitas sobre su vida, sin que olvidemos que el primero en levantar la liebre de este tema de la investigación velasqueña fue Julián Gállego, partiendo de la documentación publicada con motivo de la celebración del centenario de la muerte del pintor. La legendaria nobleza del pintor, cuyos antepasados portugueses elevaban su ascendencia nada menos que a Eneas Silvio, rey de Alba Longa, fue relacionada con el sabio crítico de arte con la posible condición de converso del abuelo paterno Diego Rodríguez de Silva, emigrado de Porto, donde no se averiguó nunca dicha procedencia, igual que, por otra parte, el Consejo de Órdenes rechazó el pretendido linaje por no probarse suficientemente con la devolución de la blanca sobre el impuesto de la carne en el municipio sevillano. Las nuevas aportaciones documentales de Kevin Ingram se mueven en estos términos de demostrar los orígenes artesanales o mercantiles, en todo caso, de la familia del pintor, en contraposición a su pretendida nobleza, que fue puesta también en duda al tratarse de la exención de la tasa sobre la carne. Existen lagunas tales como la falta de información acerca del matrimonio de los padres de Velázquez, y se puede afirmar que Velázquez mintió respecto a la procedencia de su familia, tanto paterna como materna, lo cual inclina a pensar en el origen judío del pintor. La indagación sobre Juan Velázquez Moreno, abuelo materno del pintor, conduce hasta un humilde calcetero que alternaba su actividad con la de arrendatario y prestamista, menesteres propios en ese entonces de un converso. Sin embargo, no sabemos aún cómo se ganaba la vida el padre del pintor. Así pues, tanto por la línea materna como por la paterna, el alegato a la pretendida nobleza estaba muy lejos de acercarse a la realidad. Consta en el archivo parroquial de la iglesia de San Pedro de Sevilla que el matrimonio entre Juan Rodríguez de Silva y Jerónima Velázquez, los padres del pintor, se celebró en 1597 en el domicilio familiar de Juan Velázquez, padre de la novia, situado en la calle de Gorgoja, llamada modernamente de la Morería por hallarse allí la antigua Morería, donde 2 años más tarde nacería Diego. A su vez, las investigaciones realizadas por Méndez Rodríguez conducen también hacia unos comerciantes enriquecidos como padres y abuelos del joven pintor, que estuvo interesado en silenciar la auténtica procedencia y orígenes de su familia, ya que se falsearon algunos testimonios en orden a obtener el hábito de la Orden Militar de Santiago, que no obtendría el caballero Velázquez sino hasta el final de su vida. Al parecer, la profesión de su padre Juan Rodríguez de Silva era la de notario mayor del juzgado de testamentos del Cabildo Eclesiástico de Sevilla, con lo cual se despeja la incógnita sobre el medio de vida del progenitor. Ahora bien, resulta dudoso que la formación del padre haya influido en la vocación pictórica del hijo, como afirma Méndez Rodríguez. Por otra parte, sin embargo, no queda claro el origen judeoconverso de Velázquez si consideramos que testificó en su expediente de limpieza de sangre el famoso Alonso Cano, de quien es conocido que cruzaba a otra acera para no rozarse con un judío y no admitía los sacramentos de cualquier cura que hubiese atendido a conversos. No obstante, cabría plantear el problema de los orígenes de la familia de Velázquez
desde otro punto de vista, es decir, considerando no solo que haya habido en su estirpe antecedentes judíos, más bien moriscos, pues se dieron también lo que Márquez Villanueva ha denominado extraños fenómenos de sincretismo judeo-islámico que apenas conocemos. Ciertamente, como comenta asimismo dicho autor, los moriscos podían invocar un prestigioso pasado de poder político en el territorio peninsular, ganado mediante pactos, a diferencia de la precaria situación de los judíos, y de ahí su interés por la historia. Resulta evidente que a los moriscos no se les posibilitaba acceder a las órdenes militares, pero se transigía más con una ascendencia mahometana que con otra judaica, la cual causaba siempre horror y repugnancia, por lo que los especialistas en casuísticas de cuestiones de nobleza y limpieza de sangre llegaban a admitir que aquellos pudieran ostentar a veces calidades nobiliarias, tal cual lo afirma Bernard Vincent. En este sentido, sería más explicable el testimonio de Alonso Cano a favor de la supuesta hidalguía de la familia del pintor. Así pues, ¿en qué momentos de la biografía de Velázquez hallamos mención a lo morisco? En primer lugar, en la ubicación de la casa natal del pintor, en la antigua calle de la Gorgoja, que en 1868 cambió su nombre al unirse a la de la Morería, que recibía esa denominación por ocupar el barrio del Adarvejo, habitado por los moros hasta su expulsión en 1502. Dicha morería desapareció aquel año y en el solar de su mezquita y casas inmediatas se construyó un cuartel que, derribado en 1840, daría lugar a la actual plaza de Argüelles, frente a la iglesia parroquial de San Pedro, donde, decíamos, fue bautizado Velázquez. Por consiguiente, solo hasta fines de abril de 1502 hubo moros en aquel barrio, aunque no sepamos cuáles de ellos decidieron abrazar la fe cristiana, dado que aquel mismo año 2 cartas de los Reyes Católicos mencionan al converso Antonio Jiménez, maestro mayor tornero y cubero de los Reales Alcázares y Atarzanas, antes llamados Mahoma Recocho, y a Francisco Fernández, maestro mayor de cañería y albañilería de dichos alcázares, conocido antes como Ahmed Oberí, lo cual demuestra que algunos optaron por quedarse en Sevilla. Por otro lado, resulta curioso comprobar que el analista sevillano Ortiz de Zúñiga no mencione el nacimiento de Velázquez en 1599, cuando en el año anterior, en 1598, al hacer un catálogo de escritores naturales de Sevilla, dedica varias líneas al suegro Francisco Pacheco, pintor excelente en el dibujo, cuyo parentesco obviamente conocería. En segundo lugar, al pintar la expulsión de los moriscos, único cuadro de tema histórico, junto a la rendición de Breda, dentro de toda su producción pictórica. El rey Felipe IV presentó a concurso un tema reciente de la historia nacional en el que participaron Carducho, Cajés, Nardi y Velázquez, resultando vencedor el último con el lienzo de grandeza de 5 varas de proporción y de anchura 3 varas y media. Desgraciadamente, el cuadro no se conserva y solo poseemos la descripción de Palomino en 1724, que dice: en el medio de este cuadro está el señor rey Felipe III armado y con el bastón en la mano señalando a una tropa de hombres, mujeres y niños que llorosos van conducidos por algunos soldados y a lo lejos unos carros y un pedazo de marina con algunas embarcaciones para transportarlos. A la derecha del rey está España, representada en una majestuosa matrona, sentada al pie de un edificio. En la diestra mano tiene un escudo y unos dardos, y en la siniestra unas espigas, armada a lo romano, y a sus pies esta inscripción en el zócalo. A la elogiosa eulogia latina dedicada al monarca expulsor de los moros, se unió excepcionalmente la firma del pintor en un pergamino sobre la grada inferior, Didacus Velázquez Hispalensis, en la que destaca curiosamente su patria natal.
La concisa descripción no nos compensa de la desaparición del cuadro, cuya escena pudo contemplar Velázquez en su infancia, si consideramos que Sevilla fue lugar de paso para los pobres expulsados a África. Gaya Nuño no se lamentaba de que ardiera en el incendio del Alcázar de Madrid el cuadro conmemorativo de una infamia y le bastaba la descripción. Marías ha manifestado que aquí Velázquez pudo demostrar su capacidad como pintor de historia, aprovechando los conocimientos de Carducho. Desafortunadamente, no se ha conservado ningún dibujo ni copia que pueda darnos una idea de su composición ni de los otros 3 cuadros del mismo tema, excepción hecha del importante estudio de Vicente Carducho conservado en el Museo del Prado. Finalmente, hemos de recordar su relación con el pintor Juan de Pareja, de generación mestizo y de color extraño, según Palomino, esclavo de Velázquez, quien lo manumitió, dándole la libertad tras mediación del rey por su gran talento y habilidad pictórica. Desde entonces, el servidor de Velázquez fue considerado como el esclavo mulato Juan de Pareja, hasta que la crítica moderna lo identifica como un ayudante y serviente moro del pintor después de 1630 y que trabajaría con el maestro hasta 1650. En 1649 viaja a Italia con Velázquez, quien lo tomó como modelo para uno de sus mejores retratos, aquel que le sirvió para ejercitarse y soltar su mano que llevaba meses sin pintar antes de retratar al Papa Inocencio X. La anécdota del esclavo aprendiz que pinta a escondidas hasta que aprovecha ser descubierto por el rey para pedirle permiso para pintar, con lo que consigue la carta de libertad de su amo, según cuenta Palomino, parece encubrir la personalidad del moro antequerano, que tras su aprendizaje sevillano y gracias a su inteligencia consigue entrar en el taller de Velázquez en Madrid. La simpatía del maestro hacia el hábil aprendiz pudo deberse además al sentimiento de idénticas raíces étnicas. Hace ya casi medio siglo don Julio Caro Baroja observaba que mientras se conservaba memoria de los antepasados judaicos de importantes personajes de la vida literaria y religiosa de los siglos XVI y XVII, eran muy pocos los que se conocían de ascendencia morisca. Tal vez no nos hayamos preocupado demasiado de investigar en esa otra dirección. Sin embargo, en este sentido, no es ninguna novedad que la producción artística e industrial sevillana de los siglos XVI y XVII estuvo la mayor parte en manos de los moriscos, conociéndose incluso los barrios donde residían. Según Ruth Pike, los nuevos conversos moriscos eran libres de vivir donde quisieran en cualquier punto de la ciudad. No obstante, siguieron atraídos por las 2 morerías de San Marcos y el Adarvejo. En esta morería del Adarvejo se encontraba la calle de la Gorgoja, lugar de la casa natal de Velázquez. No obstante, quizás pueda despejarse aún más la incógnita acerca de la parentela de Velázquez si consideramos la etimología del segundo apellido de su abuelo materno, Juan Velázquez Moreno, pues Moreno deriva de moresno y significa de moro o niño hijo de moro, desde que aparece por primera vez en nuestra lengua en las ordenanzas del Fuero de Cuenca a fines del siglo XIII. Hasta aquí este trabajo que nos habla de la parentela, de los antepasados de Diego Velázquez, muy interesante, quizás dejando dudas sobre un potencial origen judío, quizás tiene más relación con un origen moro o quizás sean simplemente algunas elucubraciones. Este fue el trabajo, decíamos, La parentela de Velázquez, escrito por Rafael Gómez. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad.
Agenda Sefaradí. Tengo una muy buena noticia para contarles a quienes están en Buenos Aires, porque recibiremos en pocos días la visita de la doctora Shifra Schnoll, especialista en historia judía e historia universal del mundo antiguo, Biblia y lingüística de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien junto a la argentina y española profesora Liliana Benveniste, folclorista, cantante, compositora e investigadora de la lengua y tradiciones sefaradíes, dictarán el seminario Raíces Judaicas en el Cantar Ladino. A lo largo de todos los lunes de julio, nos introduciremos en el mundo sefaradí a través de las letras de sus canciones en busca de la presencia de pasajes y referencias bíblicas, talmúdicas y judaicas posteriores dentro de los textos que nos ofrece su tradición musical. Dice la Gacetilla que cantando, las comunidades sefaradíes acompañaron la enseñanza y el fiel cumplimiento de las tradiciones judías y su práctica cultural desde sus orígenes hasta hoy, sin perder nunca su seña de identidad, la de ser judío, ni la conciencia de sus orígenes, o sea, la de ser de origen hispánico. Considerando que el mundo sefaradí fue integrando múltiples influencias de los pueblos en cuyo entorno se desarrolló después de la expulsión de la península ibérica. El primer encuentro estará dedicado a los orígenes históricos de las comunidades judías en España y a su expansión en Israel y en las costas del Mediterráneo, África y Europa Oriental, también al Centro de Música Judía de la Biblioteca Nacional de Jerusalén y a su valiosa colección de música sefaradí, romances españoles y romances sefaradíes. El segundo encuentro tratará sobre la lengua sefaradí, sus variantes dialectales, distintos tipos de escritura, diferentes denominaciones y su actual reconocimiento por parte de la Real Academia Española, y se expondrá el análisis de una de las canciones más tradicionales del repertorio sefaradí, como es Morenica. En el tercer encuentro el tema central serán las canciones del ciclo de la vida judía, en especial Nacimiento y Boda, el reconocimiento de motivos tomados de textos bíblicos y de la tradición rabínica, y el análisis de la canción Abraham Avinu. El cuarto encuentro y último estará centralizado en el repertorio musical para las festividades, en particular Shabbat, Pesach y Hanukkah, creado a través de signos en el seno de las sinagogas y de las familias sefaradíes. En todas las conferencias habrá ilustraciones musicales. La investigación se llevó a cabo con el asesoramiento y orientación del Centro de Música Judía de la Biblioteca Nacional de Jerusalén y con el material de las colecciones registradas por la doctora en musicología, investigadora del Centro de Música Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén y profesora en la Universidad de Tel Aviv, Susana Weid-Shahak, gentilmente cedidos por ella para este trabajo. Estos 4 encuentros también serán en la sede de Amijay todos los lunes de julio, Arribeños 2355, en la ciudad de Buenos Aires. Así que ya saben, todos los lunes de junio, Sabor de Ladino, y los lunes de julio, este seminario Raíces Judaicas en el Cantar Ladino. Imperdibles. Música. Abre este abajur bijou
ábrela tu ventana. Y así nos vamos, no podemos poner una pintura de Diego Velázquez. Para finalizar, lo que podemos hacer aquí en radio es poner muy buena música sefaradí. Vamos a escuchar al argentino Jorge Meaudi, quien recientemente hizo una gira de conciertos por Israel, así que en reconocimiento a esa gira vamos a escucharlo. Yo soy Marcelo Benveniste. Los espero como siempre dentro de 7 días en una nueva emisión de Es-Sefarad Magazine Sefaradí, como siempre los viernes en radiosefarad.com a lo largo de todo el día. Ya el jueves a la noche se puede comenzar a escuchar, y si no también se puede escuchar los domingos a las 3 de la tarde por radiohai.com.ar, la radio judía de Latinoamérica. Como siempre, nuestro portal essefarad.com tiene nuevas noticias, nuevos artículos todos los días. Todos los días pueden entrar a essefarad.com y ver los nuevos artículos que allí se publican, que también los comunicamos a través de las redes sociales de facebook.com/essefarad y también por Twitter con @essefarad. Los dejo entonces con la buena música de este argentino de Mercedes en la provincia de Buenos Aires, Jorge Meaudi, y el tema Bresarica. Semanada buena. Bresarica, tráeme un poco d'agua. Bresarica, tráeme un poco d'agua. Esto descansa, hay rocío en gallo, me sigue en el pie, me sigue en el pie. Bresarica, linda y sabrosica. Bresarica, linda y sabrosica. Yo te voy a mercar zapatos de un capán, chismes de Shivali. Zapatos de un capán, chismes de Shivali. No me prime a mí, que me merques tú.